Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video de este canal. Por acá tengo mi cafecito del día. Como siempre, están súper invitadísimos si quieren ir un momentico, pausar el video, ir y traer su cafecito de preferencia, su chocolatico, ¿por qué no? Como buenos colombianos, o la bebida que quieran, fría, caliente, su juguito, su agüita, lo que sea, pero vayan tranquilos, siéntanse libres, pónganle pausa a este video y vayan y traigan su bebida favorita para sentarse acá a charlar conmigo un ratico. Mm, El café es vida. Yo amo el café. Bueno, y ya por acá, por estos videitos me están viendo con saquito, ya me están viendo más abrigadita. Pues les cuento, por si de pronto no saben, que ya empezó a hacer más frío en el Reino Unido. Ya también se está oscureciendo muchísimo más rápido. Entonces, no sé, te levantas a las 5:30 de la mañana, miras el reloj, las 5:30 de la mañana, te vas a tu trabajo, está oscuro, regresas del trabajo a las 5 de la tarde, está oscuro. Entonces, de verdad que yo amo el otoño, es mi estación favorita de la vida, pero amo los colores, amo el clima, pero esa sensación de que se te fue el día y no hiciste nada o no hiciste mucho es un poquito como medio que te entristece, como que medio, ay, no hice mucho en el día, pero bueno. Am, Sin embargo, ya casi llega la Navidad y eso es como una excusa de vamos a seguir adelante, sigamos, vamos dándole día a día para ir a celebrar nuestra hermosa Navidad y Año Nuevo. Para quienes les gusta la Navidad. Bueno, en fin, ese no es el tema de hoy, solo quería hacer un poquito como de abrebocas de qué está pasando ahorita en el Reino Unido, cómo está el clima. Pero bueno, nada, vamos al tema. Hoy les quiero contar un poco de las cosas que me dejaron boquiabierta en el Reino Unido, de las cosas que me impresionaron mucho. Tal vez ya he mencionado una que otra en los videos de experiencias que he tenido, como au pair, como estudiante, como voluntaria, trabajadora, moviéndome de aquí para allá en todas partes del país. Pero ahora quiero de pronto hablar un poquito más específicamente como qué cosas me impactaron, qué cosas me dejaron, mejor dicho, con la boca abierta. Entonces, sin más charla, sin más preámbulo, vamos por ello. Bueno, pero antes de continuar, un sorbito de café. Mm. La gloria, amigos. La gloria. No podría vivir sin mi cafecito. Bueno, una de las cosas que más me impresionó y de la cual también se habla muchísimo en Colombia es la puntualidad de los británicos. No sé si de pronto han escuchado en Colombia el tema de, sí, tan puntual como los británicos. Sabemos tal vez un poquito de la historia detrás de las zonas horarias y el reloj del Big Ben, que bueno, podemos hacer si quieren un video acerca de cosas así como históricas del Reino Unido, porque claro, al ser un país tan antiguo, tiene muchísima historia detrás. Pero bueno, de pronto si han escuchado un poquitico como de ese tema. En general, la gente del Reino Unido es muy puntual. No es como en Colombia que tú dices, vamos a hacer una fiesta a las 3 de la tarde, pero citémoslos todos a todos a las 12 para que lleguen aquí a las 5. Yo sé, eso es muy folclórico, muy chistoso de nuestra cultura colombiana, pero también lo amo. En general, sí, son muy puntuales. Am, lo mismo con los trenes, los buses y demás. Tal vez a veces hay cancelaciones en transporte público, algunos como atrasos en el transporte público, pero primero no es una cosa que pase así muy seguido, y segundo, si lo comparas con Colombia, la verdad que es un sistema de transporte demasiado puntual y demasiado bueno, demasiado eficaz. Entonces, sí, la puntualidad es algo
que me sorprendió un montón de los británicos. Otra cosa que me sorprende muchísimo, muchísimo de los ingleses y bueno, de todos los británicos en general es la forma tan correcta de hablar. The politeness o sí, como esa educación que tienen al hablar. Por todo es como sorry, sorry, como discúlpame, perdón. No, así sea que ellos no tengan la responsabilidad, entre comillas, de decir sorry, siempre te van a decir sorry, aunque sea tu culpa, así sea caminando y que tú resultes caminando enfrente de ellos por cualquier motivo, te dicen como sorry, todo es sorry. Y nada, a la hora de enviar emails, a la hora de hablarte en las calles también son muy, muy educados, demasiado, demasiado polite. Am, Eso creo que es una cosa que me impresionó bastante. Sé que los colombianos también somos muy educados, em, somos muy de sí señor, sí señora. Entonces digamos que no fue como un choque cultural, sino más bien como, ah, qué bonito pues que lo hagan y que sean a la hora de hablar como tan formales, ¿sabes? Ay, otra cosa que me sorprendió un montón, chicos, es los pubs. Yo sé que tal vez en Colombia han visto algunos, creo que en Bogotá hay un par y tal vez en otras ciudades también, pero no son una cosa así tan famosa como por ejemplo, no sé, un bar, una discoteca en Colombia, ¿sabes? Para bailar, para tomar. En el Reino Unido, el lugar, el centro de socialización son los pubs. Los pubs. ¿Y qué me impresionó a mí? Que están abiertos desde las 9:10 de la mañana, entre semana, hasta bueno, depende del pueblo y de la ciudad y del pub como tal, pero hasta las 10 puede ser, hasta más tarde tal vez, hasta las 2 hasta la medianoche si es un sábado o un viernes. Pero qué otra cosa también me dejó con la boca abierta, el hecho de que habían familias enteras en los pubs, o sea, es su lugar de socialización. Yo personalmente no voy mucho a pubs porque, bueno, mi esposo, él es inglés, pero a él casi no le gusta ir a pubs. Creo que en todo el tiempo que llevamos juntos no hemos ido sino por ahí unas, ¿qué te digo yo? Unas 10 veces en 5 años juntos. Pero, pero los británicos en general van mucho al pub. Y bueno, como les decía, también hay niños, entonces es como puedes beber bebidas alcohólicas, pero también tienen menú de comida y hay actividades para niños y puedes llevar a la mascota. Entonces es como nuevamente para socializar, un ambiente muy familiar, pero a la misma vez pues puedes tomar bebidas alcohólicas. Lo que sí no se puede en el pub es emborracharse, o sea, quedar completamente knocked out, no se puede. No se puede, no está permitido y es ilegal. Pero de resto, irte a tomar tu cervecita, tu vinito, ir a comer tu comida favorita, o hamburguesa o lo que sea, allá en el pub con tus hijos y con otras familias, sí se puede. Otra cosa que me impresionó muchísimo fue o es el humor británico. El humor británico no es fácil de entender, incluso a mí todavía a veces me cuesta. Es muy sarcástico, es muy como intelectual a veces. Obviamente a veces es muy ligado a la cultura, entonces de pronto no haber crecido acá como que te hace como que te confundas un poco de qué es lo que están hablando, pero es muy sarcástico y muy seco, entonces te puedes sentir un poco ofendido o puedes tomártelo como chiste, depende de tu personalidad, pero el humor británico es una cosa muy particular. Mm. Y mientras me tomo mi sorbito de cafecito, les cuento que hay otra cosa que también me llamó muchísimo la atención y es que ellos aman el té, pero no el té que tenemos en Colombia, el té herbal de canela, de apio, de frutos rojos, cositas así, no. El té como tal, el té negro, que ellos le llaman el breakfast tea o el Yorkshire Tea, que el Yorkshire Tea es como el más famoso, como el mejor té de Inglaterra, pues ellos aman su té.
y a cualquier hora. O sea, tú llegas a una casa y lo primero que te ofrecen es, ¿quieres té? Es como en Colombia, ¿quieres tinto? El té para todo. Te cura el alma, te cura la tristeza, te cura las enfermedades, literalmente, para todas las ocasiones. Té, por favor, con un poquitico de leche. Tienen hasta niveles de cuál es la mejor forma de hacer té, si es un té más clarito donde le pones mucha leche o un té un poquito más oscuro que es como más fuerte, ¿sabes? Aman su té, lo aman demasiado. Como segunda instancia de bebida caliente sería de pronto el café, lo que más les gustaría. Pero el té es como esencial. No he visto el primer británico y por favor, si hay un británico acá, o una persona que conozca a muchos británicos y sepa de alguien de acá originalmente que no le gusta el té, escríbanmelo en los comentarios porque yo no he conocido el primero. Ellos aman su té. Am, y en mi experiencia, yo nunca solía tomar té. De hecho, nunca había probado ese té en mi vida. Incluso cuando fui a Chile, ellos toman mucho té y yo no tomé, o sea, sí me ofrecieron, pero siempre optaba por tomar café. Cuando llegué acá al Reino Unido, probé el té. Al principio era un poquito como, no sé, casi no me gusta, un poquito reacia, pero ahora, chicos, un té al día al menos. Yo sigo con mi café, obviamente, pero el té, delicioso, o sea, se los recomiendo. Bueno, otra cosa súper interesante y quienes conozcan o vivan en el Reino Unido van a estar súper de acuerdo conmigo. El clima y la obsesión de hablar del clima y del tiempo que está haciendo. ¿Tú quieres romper el hielo con un británico? Háblales del clima. ¿Cómo ha llovido, no? Ha llovido bastante esta semana. Ay, otra vez lloviendo. Ay, quisiera tener un poquitico de sol. ¿Y cuando hace sol? Ay, no, está haciendo demasiado calor. Este verano está impresionante. Parece que estuviéramos en llamas, necesitamos algo en llamas, necesitamos algo de frío, algo de fresquito. Cuando hace fresquito, entonces, ay, no, siempre lloviendo, siempre gris. En serio, mira, si tú llegas un día a tu trabajo en el Reino Unido y no sabes de qué hablar, háblales del clima. Te lo juro, funciona. Siempre funciona. Esa conversación desata un montón más. Otra conversación que les encanta a los británicos y que rompe el hielo completamente es las vacaciones. ¿Qué hiciste de vacaciones? ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones? ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a otras partes de Europa? ¿Fuiste a dónde? ¿Les gusta que les cuentes qué has hecho, a qué países has ido, qué experiencias has tenido, qué culturas has conocido? Y ellos ser escuchados también en cuanto a qué vacaciones están planeando, en cuanto a si estoy trabajando ahora, pero en 3 meses acabo de reservar un crucero por el Caribe. O sea, les encanta hablar del clima o el tiempo y de las vacaciones. Vayan, o sea, les juro que no hay pérdida en ese sentido con los británicos. Ok, un poquito de cosas que me impresionaron como de la vida cotidiana. Entre esas yo podría poner como primera las casas tan acogedoras. Las casas en el Reino Unido son antiguas, se ven así viejitas, se ven como medio maltrataditas, pues porque son muy antiguas, pero por dentro cuando tú entras son muy acogedoras, tienen su alfombra, creo que ya se los he mencionado en algunos otros videos que acá en el Reino Unido tú siempre te quitas los zapatos al entrar a una casa de amigos, familias, tu propia casa, siempre sin zapatos, pues porque la mayoría o si no todas las casas tienen alfombra, están alfombradas al 100, 80 o 70%, como de toda la casa está alfombrada. Entonces, eso es muy acogedor. Los radiadores, la calefacción, porque claro, están diseñadas las casas para el frío más que todo, porque acá el verano no es caliente. Entonces hay radiadores. Algunas casas tienen chimenea, entonces tienen
para para poner la leña y hacer tu propio fuego, pues más casas como más viejitas, más antiguas. Todo ese tipo de cositas me llamaron mucho la atención. La mayoría de las casas, muchas casas tienen decoraciones como muy vintage, como muy sobrias también a veces. No sé, a mí me llamó muchísimo la atención las casas, el hecho de que las ventanas tengan doble vidrio, obviamente nuevamente para el tema de mantener la casa calientica. Am, Esas cosas me llamaron a mí mucho la atención y me hicieron sentir como muy acogida, como, ay, estoy en casita, sobre todo nuevamente en el invierno, que se pone la situación un poquito más, claro, fría y oscura. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que encuentro muy gracioso es que en casas muy antiguas, am, las llaves o grifos, tal vez le dicen en algunos países, de los baños y muchas veces de las cocinas también están separadas por agua caliente y agua fría. Entonces, no es como que tú las puedas graduar, como, ay, no sé, quiero agua tibia. Entonces pones una y te lavas las manos con agua tibia, no. Es como agua caliente y agua fría en dos llaves diferentes. Entonces, si la pones caliente, pues va a ser muy caliente y si la pones fría, pues muy fría. Pero vuelvo a lo mismo, no todas las casas tienen este sistema. Hay muchas casas que han sido renovadas y pues juntaron las dos. O muchas casas que que son más nuevas, entonces pues obviamente las tienen conectadas. Es muy, muy curioso, la verdad, creo que de todas las casas que yo he vivido, creo que solamente en una, que fue la primera, tenía este sistema en el baño y fue muy curioso porque al lavarte las manos, por ejemplo, entonces tienes que turnar tus manos porque no puedes, obviamente son dos llaves y una es muy caliente y la otra es muy fría, entonces tú como que turnas las manos para lavártelas con agua así como tibiecita. Otra cosa que me llamó mucho la atención de cómo la vida cotidiana es la cantidad de pan de molde que se vende acá o pan tajado. Yo sé que en Colombia también se vende el pan tajado, pero aquí la mayoría de gente compra pan en molde, pan tajado, y me incluyo. En nuestra familia nosotros compramos nuestro pan de molde tajado porque obviamente aquí em, se usa mucho la tostadora, entonces la gente come mucho pan tostado. Se encuentra obviamente cosas como croissant y bueno, otros tipos de pan, pero el más común y el que siempre, siempre vas a encontrar en cualquier casa que coma pan, obviamente, es el pan de molde o pan tajado. Bueno, la siguiente cosa es algo que yo viví más que todo cuando era au pair. Ya cuando viví con mi pareja y nos casamos, nosotros no aplicamos esta regla. No sé si es porque no tenemos hijos, puede ser, o tal vez porque los dos trabajamos hasta las 5, 5:30, entonces cuando llegamos a casa la rutina es un poco ya diferente, ya se está como haciendo más tarde, pero es que muchas familias del Reino Unido comen muy temprano. Y cuando digo muy temprano, o sea, cenan muy temprano y cuando digo temprano es me acuerdo que en mi primera familia los niños cenaban a las 5:30 de la tarde. No importaba si era verano o era invierno, pero ellos a las 7 de la noche ya estaban durmiendo. ¿Sí me va a entender? Entonces, 5:30, 6, comen, luego se tomaban su baño y se iban a dormir. Y en la segunda familia, un caso muy similar. Ya cuando fui au pair y empecé a vivir con chicos de otras nacionalidades, pues digamos que mi horario cambió un montón y era más parecido a lo que es en Sudamérica. Pero vuelvo a lo mismo, muchas familias en el Reino Unido comen a las 5:30, 6, 6:30, que eso es temprano para nosotros. Actualmente con mi esposo nosotros comemos a las 8 de la noche, 7, 8, por lo que les digo, llegamos del trabajo y pues obviamente preparar la cena y luego comemos. No sé si teniendo hijos la situación cambie, pero es una cosa cultural muy interesante. No sé muy bien por qué lo hacen, pero es bastante, bastante curioso. Wow, hay otra cosa que me marcó muchísimo y que ya, digamos, en este momento es un poco más normal y es por el hecho de que este país es un país que recibe migración de todas partes del mundo,
pues hay gente de Asia, de África, de otras partes de Europa, de Estados Unidos, de otras partes de Sudamérica, etcétera. Entonces encuentras variedad de cultura, obviamente, pero de gastronomía también. Entonces hay mucha comida asiática, china, por ejemplo, japonesa, am, surcoreana, mucha comida, por ejemplo, caribeña, que los ingleses aman la comida jamaiquina, caribeña, y por cierto, yo también, es como la comida que me transporta un poco a Colombia, lo que es Colombia. Comida fresquita, rica, con guisito, con sopita, así, todo muy natural. Ah, mucha comida de la India. Entonces, por ejemplo, yo nunca en mi vida había probado el curry. Tal vez algunos saben de lo que les estoy hablando. Am, pero al llegar aquí, probé el curry, probé muchísimas cosas que yo nunca había probado antes. Aparte, pues obviamente de la comida que es tradicional de acá, del Reino Unido, de Inglaterra o de Escocia o de Gales. Pero es muy interesante como esa variedad gastronómica que yo entiendo que también la tenemos en nuestros países, específicamente en Colombia, pero en Colombia es más como, la comida de la región de Antioquia, la comida de la región de la costa, la comida de la región, sí me voy a entender, acá también, pero al ser un país más pequeño, pues como que todo se mezcla y tienes también comida pues extranjera, un montón, turca también, o sea, una variedad inmensa. Estaría aquí todo el día diciéndoles toda la cantidad de variedad gastronómica que hay en el Reino Unido. Ay, chicos, un poquito de... mm, cafecito. Bueno, y hablando un poco ya como del tema de transporte público y normas como tal de transporte, una cosa que me llamó muchísimo la atención fue que acá se conduce en el carro, en el auto, al lado derecho del carro. Y en la carretera o en las calles se conduce, el carro va posicionado al lado izquierdo. O sea, todo lo contrario que en Colombia, ¿verdad? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. En un principio, recuerdo cuando llegué acá hace 6 años, recuerdo que me confundía, que por ejemplo yo me iba a subir a un carro y me hacía hacia el lado donde iría el conductor y no hacia el otro lado. Es muy chistoso. Y creo que ahora cuando voy a Colombia me confundo, pero al revés, como que me confundo y digo como, ok, yo voy a este lado, pero no, es hacia el otro lado. Entonces, creo que ya me acostumbré mucho como es acá y ahora me confundo al ir a Colombia. Otra cosa que me impresionó muchísimo y que hasta creo que hice hasta un video de la primera vez que me subí a uno de ellos es los double decker o los buses de 2 pisos. Muy interesante la experiencia como de subirte al bus y que haya unas escaleras y que además tú como joven, la mayoría de jóvenes nos hacemos arriba. La gente ya, digamos, de más edad se hace abajo o si tienen algún tipo de discapacidad, obviamente pues porque sería muy difícil, muy complicado y sí, hacerse en la parte de arriba. En cambio, claro, para una persona joven, pues es mucho más fácil subir las escaleras mientras el bus está andando. Aunque los conductores siempre son muy respetuosos y siempre esperan a que tú, pues digamos, te subas correctamente y cuando ya te sientas, ellos arrancan. Pero a lo que voy es que es muy curioso tener, o sea, subirte a buses de 2 pisos. Eso me llamó muchísimo la atención. Y además que la vista desde arriba y la sensación como tal de cuando manejan y demás es también muy interesante. No estoy segura, pero creo que en Colombia yo no lo he experimentado, pero alguien me dijo, o no sé, chicos, escríbanme en los comentarios, tal vez me confundí o me lo soñé. Creo que alguien me dijo que hay buses, pero como buses grandes de los que te llevan de una ciudad a otra, como intermunicipales, de 2 pisos ahora en Colombia, si no estoy mal. Creo que alguien de mi familia o amigos me comentó que hay buses de estos en Colombia.
Otra cosa que me dejó con la boca abierta y que me pareció una cosa muy bien organizada, muy bonita, es el respeto a los peatones y las colas o las filas ordenadas. El respeto a los peatones, si hay una cebra para cruzar, yo sé que en Colombia es como invisible, no existe. Em, Aquí la gente literalmente tiene que parar y te dejan pasar y demás. No solamente en las cebras donde tú tienes la prioridad como peatón, sino también en lugares donde tal vez tú no tengas la prioridad, pero los conductores son muy amables y te dejan pasar. Es como, dale, o sea, no pasa nada, porque pierda 5 segundos de mi tiempo, no pasa nada. Obviamente creo que esto depende mucho también de la ciudad. Yo supongo que en ciudades grandes, incluso yo lo he vivido en Londres cuando he ido a visitar, yo entiendo que la gente anda en carreras y hay más tráfico y más estrés y demás, entonces tal vez no serían tan amables, pero en ciudades más pequeñas y en general en todo el país, la verdad, 10 de 10, chicos, 10 de 10, me encanta. Y las filas ordenadas, oh por Dios, los británicos aman, les juro, aman hacer filas. Ellos te hacen fila porque sí, porque no y por si acaso también. Ellos aman hacer filas, ellos son muy ordenados en ese sentido. No sé muy bien por qué, pero sí sé que les molesta mucho cuando van a otros países y la gente no hace filas. Lo digo por experiencia propia porque mi esposo es uno que se pone como, ¿por qué? ¿Por qué no hacen filas en este país si es tan fácil? Tristemente, sí hay muchos países en donde no tenemos esa cultura. Simplemente es como un montón de gente tratando de entrar ahí al transporte público, tratando de pagar algo en el banco o tratando de lo que sea, para lo que sea que estés haciendo fila. Pero aquí tú entras, así sea, a, no sé, a pagar algo en una tienda y la gente hace una fila. O sea, sí o sí. Y eso es algo también muy positivo. Esta siguiente cosa es una cosa que me parece muy bonita, la verdad, y va muy de la mano con esa educación y es el respeto por la privacidad hacia el otro. Hay muchísimo respeto por la privacidad, no es como que llegues a tu trabajo y no sé, tú digas, ¿qué hiciste que te pregunten, ¿tú qué hiciste el fin de semana? Y tú digas como, no hice mucho, ya, o sea, hice, no sé, fui a visitar este pueblo y limpié un poco la casa, fui a la iglesia, etcétera, ya, listo. No se van a poner como a investigar, como que te respetan tu opinión y listo, ya. Creo que en uno de mis videos pasados les comenté que cuando era au pair, yo tuve una situación familiar un poco difícil. Y la familia con la que yo estaba viviendo, e incluso amigos también míos alrededor que eran ingleses, no entraron como en muchos detalles de, bueno, pero ¿cómo pasó? ¿Y cómo te sientes? ¿Y por qué pasó? ¿Y cómo está tu familia? Y cómo, sí, como que respetan el límite que tienes tú de decirles las cosas, de hablarles de ciertas experiencias y demás, y ya si tú no quieres como decir más, no te van a presionar, no te van a obligar, no te van a insistir. Hay mucho respeto por la privacidad, entonces en ese sentido, súper bien. Una cosa que hay en este país es el amor a las mascotas. Ustedes no se alcanzan a imaginar el montón de perros, gatos, sobre todo perros, aunque también gatos, que hay aquí en el Reino Unido. O sea, les juro que hay un amor a los animales inmenso. Ellos aman mucho sus mascotas. En muchas de las familias hay hasta 2, 3 perros. Entonces, y los tratan mucho como parte de su familia. Es una cosa impresionante. Es muy bonito ver cómo tienen esa familiaridad con los animales y con las mascotas en general. Siento que los tratan súper bien y es una cosa muy linda de acá que yo también he notado, incluso con salir a la calle e ir a caminar
alrededor. Literal, siempre encuentras gente paseando perros y siendo súper amables con ellos, súper lindos. Entonces, eso es una cosa muy bonita de acá. Y bueno, para terminar, porque son muchísimas, hay muchísimas más, les juro, que hay muchísimas, muchísimas más, pero vamos a terminar con esta por hoy, porque ya sé que he estado hablando muchísimo. Es la variedad de acentos que hay, que yo entiendo, nuevamente comparando un poco con Colombia, la cantidad de acentos que hay en Colombia también. Pero es que Colombia, si nos ponemos a pensar, es 3 o 4 veces más grande en tamaño que el Reino Unido. El Reino Unido es una islita chiquita de nada, o sea, es súper pequeña y es muy impresionante cómo tú viajas 40 minutos, media hora y vas a un county, que es como un departamento o un estado, pues completamente diferente y la gente tiene un acento diferentísimo. Entonces, es muy, muy curioso que en un país tan pequeño hayan tantos acentos. Incluso hay acentos que son muy difíciles de entender, como por ejemplo el acento de Liverpool. El acento de Liverpool es, creo que, uno de los más difíciles de entender y chistoso. El acento de Newcastle, que es más al norte. El acento de Yorkshire, que es un poquitico más cantadito. No es difícil de entender, pero es cantadito. El acento de Escocia también es súper difícil de entender. Recuerdo que cuando fuimos allá, a mí me hablaban y yo tenía que mirar a mi esposo, que en ese entonces era pues mi novio. Yo lo miraba y le decía, ¿qué están diciendo? Y ya mi inglés en ese entonces, digamos que no era, pues era mucho mejor que cuando vine al país así por primera vez. Pero sí, eso me impresionó a mí muchísimo, la variedad de acentos en un país tan pequeño. Y bueno, chicos, yo por acá ya casi terminé mi café. Mm, Yo espero que les haya gustado este video, que le den me gusta, que comenten, que lo compartan. Los invito para que se suscriban, le den a la campanita de notificaciones para que sepan cuando ya tenemos nuevo videito en el canal. Y nada, cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos de nuevo por todo el apoyo que le han dado al canal. Cuando comentan o simplemente cuando me escriben también en Instagram con sus dudas, sobre todo del tema de au pair. Am, pero nada, muchísimas gracias por el apoyo y nos veremos entonces en la próxima. Cuídense, chao.